gracias a ustedes por la invitación. Esperamos tener unos minutos en los que no se me duerman mucho, que tengan buen café para que podamos disfrutar un poco de esta conversación. Mis conflictos de interés, no tengo conflictos de intereses impertinentes para esta charla. Como introducción, es claro que una de las principales causas de muerte en los pacientes con cardiopatías, especialmente en aquellos con cardiopatía no isquémica y disfunción ventricular, es de etiología rítmica. El problema es que a pesar de todas las guías que tenemos y todos los estudios y parámetros que tenemos, la manera de identificar claramente cuáles son los pacientes que se van a beneficiar de un desfibrilador implantable y que van a tener una recuperación de sus vidas de acuerdo a estos, que es una terapia costosa, no es muy claro. Las imágenes son una de las que aportan mayor información para tratar de estratificar el riesgo de estos pacientes. Entonces vamos a tratar de ver cómo es que nos ayudan estas imágenes en este grupo de pacientes. Para esto tenemos claro que la última definición fenotípica tenemos 5 tipos de miocardiopatía: la miocardiopatía hipertrófica, la dilatada, la ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía no dilatada y la miocardiopatía restrictiva. Vamos a tratar de tocar un poquito los aspectos de cada una de ellas durante los próximos minutos. ¿Cuál es la cardiopatía que tenemos más frecuentemente? La cardiopatía hipertrófica, que ha sido descrita en el 90% de los países del mundo. En los que no está descrita es porque los sistemas de salud no son tan buenos. Básicamente, o sea, tenemos prácticamente en todas partes tenemos cardiopatía hipertrófica y tiene una incidencia y una prevalencia elevadas. ¿Y qué nos dicen las guías de que cómo vamos a estratificar el riesgo en este grupo de pacientes? Ellos nos proponen varios parámetros por imágenes. Yo no voy a hablar sino de los parámetros por imágenes. Uno es el espesor máximo del ventrículo izquierdo, el diámetro de la aurícula izquierda, la presencia de obstrucción del tracto de salida, los aneurismos apicales del ventrículo izquierdo, la presencia de realce tardío, que ahora lo tenemos y antes no lo teníamos como estratificación de riesgo, y la presencia de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y esto sumado a los otros puntajes que tenemos nos define si el paciente sería candidato o no a la implantación de un DAE como prevención primaria para muerte súbita. Pero veamos entonces qué es lo que nos dicen estos parámetros. ¿Cuál es uno de los parámetros principales? Hablamos del espesor ventricular. Y el espesor ventricular dicen que tenemos un mayor riesgo de mortalidad en aquellos pacientes que tienen más de 3 centímetros de espesor del ventrículo. ¿Qué problemas tenemos? Todos los estudios en los cuales se valoró el diámetro y el espesor ventricular y hablan de pronóstico son evaluados por ecocardiografía. Y como tenemos los parámetros que tenemos ahora como óptimos, serían evaluar esos parámetros por resonancia, porque obviamente la variabilidad interoperador aparentemente es mucho mayor en el ecocardiograma, que es lo que ocurre en la resonancia y sobre todo en los pacientes que no tienen adecuada ventana acústica. Sin embargo, el perímetro que seguimos usando es el de la ecocardiografía. ¿Y en qué estudio nos basamos? Básicamente en estos estudios que fue publicado en New England en el año 2000, en el cual evidenciamos que la mortalidad se incrementa dramáticamente cuando el espesor ventricular pasa de 2,5 centímetros con un incremento del 36% del riesgo relativo. Ahí escogimos el punto de corte para definir que esos pacientes con un espesor ventricular mayor podían tener un mayor riesgo de muerte de origen arrítmico. Pero la cosa no es tan fácil. Porque cuando nos vamos a ver cómo medimos ese espesor ventricular, vemos que no es tan fácil definir cuál es este estudio, que fue muy interesante, en el cual se evaluaron ecos perfectos y resonancias perfectas por gente experta en múltiples centros de alta, de alta tecnología y que tienen alta experiencia. Encontramos que la variabilidad en la medida del espesor máximo del septum es muy alta y que muchos de los pacientes simplemente con cambiar del experto que las lea cambia cuál es su cantidad de riesgo, y la diferencia son similar para eco y para resonancia de hasta 5 milímetros de diferencia en definir cuál es el espesor de una pared ventricular, lo cual nos cambia dramáticamente el riesgo, porque obviamente si decimos que el paciente tiene 2,6
o 3,1, el riesgo nos cambia completamente. Y es tanto para eco como para resonancia. Entonces, la forma en que lo medimos, la ubicación en que la medimos y la definición del punto exacto depende mucho del operador que lo está realizando, y a pesar de que todos sean expertos, no es posible ponerse de acuerdo. Es tan dramático lo que ellos encontraron, que ellos definieron en este trabajo que prácticamente esto no se debería utilizar en las vías y que el espesor máximo no debería ser una conducta clínica. No somos tan radicales, pero sí debemos tener cuidado en cuanto a la interpretación. Y en especial, a pesar de que parezca, la resonancia tiene un problema, y es que yo, después de que hago los cortes, no puedo definir si están actualmente adecuadamente transversos o no, y puedo incrementar el espesor ventricular con un corte que no está hecho de manera adecuada. Esto se resuelve fácil en la tomografía, pero obviamente a los pacientes no les vamos a hacer tomografía solamente para medir el espesor ventricular. Entonces, a pesar de que es algo muy importante, no deja de tener sus bemoles. ¿Cuál era el otro diámetro, el otro parámetro que nos decían? El diámetro de la aurícula izquierda. Y vemos que entonces definimos que el diámetro de la aurícula izquierda, mayor de 48 milímetros, incrementa el riesgo. Y nos basamos en unos estudios del 2006 que mostraban que tenía un incremento de la mortalidad por todas las causas, muerte cardiovascular, muerte por falla, y que cada vez que incrementamos el diámetro se incrementaba las posibilidades de tener un aumento adverso. Sin embargo, este parámetro que utilizamos no se asoció en los estudios con muerte súbita, y sin embargo lo utilizamos dentro de los parámetros para definir el riesgo de muerte súbita. Además, tenemos otro problema adicional. En las nuevas guías, ya la utilización del diámetro de la aurícula izquierda no se utiliza para nada más. Entonces, en muchos de los informes de grandes centros ya ni siquiera aparece reportado el diámetro de la aurícula izquierda por bidimensional o por MOVM. Solamente utilizamos los volúmenes auriculares. Entonces, este es otro trabajo que nos muestra. Entonces, en esos pacientes que son hechos en centros grandes, en los cuales ya no se usan medidas, pues no vamos a tener ese parámetro que está dentro del perfil, y en muchos de los pacientes, pero obviamente les vamos a hacer el perfil de riesgo y no tenemos este valor. Entonces, estos idearon unas fórmulas que ahí está notadita porque se la quiere apuntar. Nosotros siempre apuntamos en todo caso las dos medidas, es verdad que por ahora se les ahorra hacer estas mediciones, pero existe una fórmula que nos ha permitido definir en los volúmenes auriculares cómo se correlaciona con el riesgo que estaba estudiado con el diámetro auricular. Y como vemos en estas grafiquitas, los parámetros son muy similares en cuanto al cambio en el riesgo cuando utilizamos la fórmula para convertir el volumen auricular en diámetro auricular. En caso de los pacientes que no tengamos estas mediciones, esta sería la manera de poderlos ajustar en nuestro puntaje de riesgo. Y este fue el otro estudio que entonces decía, bueno, entonces no miremos todo, sino que miremos todas las cosas que tiene la eco y podamos definir cuál de las cosas que sí presentan nos incrementan el riesgo. Y aquí no de muerte súbita, sino de un subrogado que era simplemente la presentación de taquicardia ventricular. Y lo que encontraron fue, sí, que básicamente solamente lo que nos incrementaba el riesgo era el aumento del espesor del ventrículo izquierdo, y que los otros parámetros no lo encontraron. El otro parámetro que nos dice es la obstrucción, y qué os parece y qué tan frecuente es y cuáles son los riesgos que nos implica. Entonces, los principales trabajos de esto también son antiguos, 2003, y nos muestran prácticamente que el 70% de los pacientes pueden tener obstrucción, pero lo más importante, los pacientes que tienen obstrucción en reposo son el 37%. Y en este trabajo se evidenció que por cada paciente que tenía obstrucción, no obstrucción, obstrucción provocable, vamos a tener un incremento en la mortalidad a largo plazo, pero especialmente lo que vamos a tener es un incremento de la progresión a falla cardíaca. Entonces, desde ahí tenemos este parámetro como uno de los factores de riesgos que involucramos para definir si tu paciente tiene riesgo de muerte súbita o no. Y eso es lo que nos dicen las guías. Si el paciente no tiene un gradiente máximo en reposo mayor de 50 miligramos, le vamos a hacer unas maniobras de provocación, y esas maniobras de provocación la que más utilizamos es el Valsalva, pero hay muchos pacientes que no hacen Valsalva de manera adecuada o que no tienen síntomas cuando usualmente con la presentación con el Valsalva, sino por ejemplo pacientes que tienen compromiso solamente postprandial.
Entonces, en aquellos grupos de pacientes en los que no tenemos la desencadenación en reposo y que tienen síntomas postprandiales, una de las opciones es esperar a que el paciente haga una comida copiosa y repetir el examen para ver si hace obstrucción o no. Pero si no tiene obstrucción en reposo y no podemos hacer la maniobra de Valsalva de manera adecuada, que si lo fuéramos a estandarizar, debería ser que el paciente pudiera hacer una presión alrededor de 40 milímetros de mercurio en un manómetro. Entonces, lo que nos queda para definir si el paciente tiene obstrucción o no, esta es una presentación en reposo, es la valoración por ejercicio, pero ¿cómo podemos evaluar la obstrucción? Siempre definimos inicialmente, obviamente, que la ecocardiografía, el reposo, el valsalva y el de pie, pero en pacientes que no tienen adecuada ventana y que nos podemos diferenciar si tiene obstrucción o no, la resonancia cardíaca nos puede evaluar de manera adecuada este cuadro. Además de que podemos ver el espesor ventricular y podemos ver de manera objetiva si presenta disminución del espacio del tracto de salida, podemos hacer una alineación y definir el gradiente que está ocurriendo dentro de ese ventrículo, aunque exige obviamente una mayor valoración y que el cardiólogo esté durante la realización de la resonancia para encontrar el punto de corte exacto donde estamos midiendo de manera perpendicular el gradiente, porque si no la subestimación puede ser muy alta. Y la otra cosa que nos permite evaluar si la forma de la obstrucción es la tomografía cardíaca. Nos permite ver muy adecuadamente la anatomía y en pacientes en los cuales no es posible realizar resonancia, en especial en aquellos que tienen dispositivos, no solamente porque el dispositivo no sea compatible con resonancia, sino porque los artefactos que produce el dispositivo en la resonancia no permiten evaluar de manera adecuada la anatomía. Entonces, la tomografía puede ser una gran opción. Y esta es la manera en que cada uno de estos no los observa. Vemos la eco basal, que obviamente todos la conocemos, pero la resonancia nos permite ver también muy bien cuál es la motilidad de la válvula mitral y cómo se adhiere al septum y produce la obstrucción, además de poder medir el gradiente, pero la tomografía, como en este caso, también nos permite evaluar el punto exacto de la obstrucción cuando lo evaluamos de manera dinámica. El ecoestrés ejercicio, como decíamos, es una de las opciones que tenemos para definir si está desencadenado o no. Tenemos múltiples trabajos, con el único problema es que ninguno de ellos estaba valorado para definir el riesgo de muerte súbita. Básicamente lo tenemos para disminución de clase funcional y la aparición de falla cardíaca, no para muerte súbita. Entonces, a pesar de que nos permite diferenciar la obstrucción, no es claro si nos define o no si el paciente tiene mayor o menor riesgo. Y el otro problema es que muchas veces la obstrucción que tenemos en el paciente no está generada por el espesor ventricular y no es por el tracto de salida que se obstruye, sino por componentes valvulares mitrales. Y en este caso, esos parámetros no aplican. Entonces, es importante definir cuál es la causa de la obstrucción, si lo tenemos por el espesor ventricular o si lo tenemos por compromisos de la válvula mitral. Entonces, debemos tener muy claro qué es lo que está pasando, porque como los decíamos hasta ahora, a pesar de que tengamos la obstrucción ventricular, hasta ahora solamente tenemos claro que incrementa el riesgo la obstrucción en los pacientes que la presentan en reposo, es decir, solamente en el 37% de los pacientes, aunque los otros pacientes tienen mayor riesgo de desencadenar síntomas y presentar falla cardíaca, el riesgo de muerte súbita cuando se produce por maniobras o por ecoestrés no es tan claro. La otra cosa que tenemos en los perfiles de riesgo es la presencia de aneurismas ventriculares. Los aneurismas ventriculares tienen una parte importante y es que, como veíamos, la principal causa que parece la neumonía ventricular es la obstrucción intraventricular. Entonces, en realidad estamos hablando del mismo fenómeno. No estamos hablando de obstrucción del tracto de salida, pero sí de obstrucción intraventricular, que es la que nos lleva a que se presente el aneurisma ventricular. Entonces, estamos hablando en realidad del mismo fenómeno en dos puntos distintos. La obstrucción es la que estaría incrementando el riesgo cardiovascular. Y este es el trabajo, obviamente, en el que evaluamos esa parte en la cual veíamos que esos pacientes que tenían aneurisma ventricular tenían un OR de 4,6 para presentar muerte súbita. Es muy importante porque sobre todo en los pacientes en los que sospechábamos que tenían cardiopatía hipertrófica apical, que es uno de los que más se presenta, se considera cardiopatía hipertrófica apical como una de bajo riesgo para arritmias, pero cuando el paciente ya tiene un aneurisma que aparece, el riesgo se incrementa dramáticamente, por lo cual nos cambia completamente su perfil de riesgo.
Y como lo decíamos, aunque eso es muy claro y todos tenemos muy claro que la obstrucción es importante, los trabajos dicen que solamente en reposo y ahora, este es un estudio muy grande, 1810 pacientes realizado en China, en los cuales siguieron esos pacientes que tenían obstrucción. Ahí es la única parte donde pueden seguir los pacientes, aunque estén obstruidos y solamente con manejo médico, que tuvieron un grupo al que sí le hicieron miomectomía, por eso no los incluyeron en el seguimiento. Al final demostraron que el presentar cualquier grado de obstrucción no tenía ningún significado en cuanto a la presencia de muerte súbita ni compromiso de proyección de la valla. Entonces, nos dejan todavía un poco más mal parados en cuanto a los parámetros que estamos usando para definir el riesgo en estos pacientes. Y lo otro es que a veces entonces definimos que vamos a corregir la obstrucción y muchas veces lo que conseguimos no es sino conseguir un cambio de un problema por otro, porque no podemos, no tenemos o no tenemos la experiencia del grupo o no es posible realizar la intervención de manera adecuada. Por ejemplo, en este paciente que se hizo hace varios años una ablación por alcohol para disminuir la obstrucción intraventricular, lo único que conseguimos fue conseguir una cicatriz transmural que obviamente nos está hablando que la fibrosis nos va a incrementar el riesgo de mortalidad, aunque no sea directamente, y a pesar de todo, y que tenemos, vemos la muesca, la zona de obstrucción no desapareció y los síntomas continúan exactamente iguales, con la gran problema que ya sí no tenemos muchas más cosas para ofrecerle. Entonces, a veces, si no hacemos adecuadamente la solución del problema, lo que vamos a crear es uno nuevo. Lo otro parámetro que tenemos ya entre los últimos años, siempre habíamos hablado del realce tardío, pero solamente en los últimos años lo tenemos en las guías. Entonces, el realce tardío nos dice cuál tan dañado está el miocardio, qué fibrosis hay. Generalmente aparecen los puntos de mayor hipertrofia, de mayor tensión, y sabemos que por cada 10% de incremento de la masa fibrótica del miocardio, se incrementa el 36% del riesgo de la muerte súbita, que es más o menos el mismo valor que teníamos en el espesor ventricular, que era el 34%. Entonces, en el que el parámetro son muy similares. En teoría, este podría ser mucho más específico para definir el paciente, el riesgo de muerte súbita. Y esto es lo que tenemos. Obviamente, el problema no es solo que tenga eh, con el realce cardíaco en el basal, sino que los pacientes, que es lo que no hacemos, generalmente los pacientes les hacemos un estudio y dicen no tienen realce y se acabó. No, el paciente, el realce puede ir apareciendo con el tiempo a pesar de que el paciente esté en tratamiento adecuado. Entonces, estos estudios han mostrado que muchos de los pacientes, cuando realizamos un estudio 2 años después del inicial, en el cual no teníamos riesgo, el riesgo que teníamos inicialmente del 9% en el basal puede llegar a ser el 20% de los pacientes que tengan un riesgo elevado cuando repetimos la resonancia 2 años después. Entonces, es importante que esos pacientes los estemos reevaluando con resonancia para reestratificar el riesgo mínimo cada 2 años. Esto es lo que llamo mínimo cada 2 años. Pero ¿qué problemas tenemos con el realce tardío? Hay múltiples protocolos para definir qué es el realce tardío y son muchos de aquellos son cuantitativos, otros son semi-cuantitativos por umbral de escala de Gricis, que es prácticamente uno de los que más se usa, calculando cuál es la diferencia en un punto de miocardio que consideremos sano, y no hay consenso de cuál usamos. Y para mayor problemas, dependiendo del protocolo que se use en el centro, la presencia o no de realce tardío puede variar. Puedo cambiar el corte, la matriz, la cantidad de contraste que aplico, el tiempo de supresión, y todo esto me varía la forma en que yo voy a ver ese contraste. Y también, además, para normales, también depende en algunas ocasiones de la marca del equipo. Hay equipos en que se requiere mayor cantidad de contraste para obtener la misma imagen que en otros con menor contraste. Entonces, si tengo resonancias de distintos tipos del mismo paciente, es muy claro, es muy difícil definir si el paciente ha tenido incremento
o no de la presencia de real C tardío cuando son definidos por diferentes técnicas y los valores, diferiendo de las técnicas, pueden variar hasta el 50% y a veces pacientes que no tienen real C tardío en un estudio realizado de manera diferente, puede aparecer. Entonces, a pesar de que es uno de los parámetros más importantes, no está carente de problemas para su interpretación. Y lo otro es la disfunción ventricular. Ese sí, aunque inicialmente no tenía muchos problemas, el problema que tenemos es que normalmente definíamos disfunción ventricular como una fracción de eyección inferior al 50% en los pacientes con cardiopatía hipertrófica y lo utilizamos como parámetro final cuando quedan dudas para definir si el paciente va a cardiosfilar o no. Pero el trabajo que nos muestra es que apenas en estos pacientes empezaban a encontrar que el riesgo se incrementa con fracciones de eyecciones por debajo del 35%, o sea, muy similar a lo que ocurre en cardiomiopatía dilatada. Entonces sigue siendo un parámetro de discusión de cuál es el punto de corte para definir disfunción ventricular en sus pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Otros métodos de utilidad existen, como vemos, siguen siendo imperfectos, entonces tratamos de encontrar otras cosas y ahora con los métodos paramétricos, una de las cosas que se está evaluando es la entropía. ¿Y qué es la entropía? Es simplemente la irregularidad en las imágenes. Es lo mismo que se utiliza para cualquier imagen de fotografía en los cuales hacemos un perfil y definimos qué tan variable y qué tan importante es la variación de los tonos en la imagen. Entonces aquí con la valoración de eso en los tiempos de T1, esos pacientes que tienen una mayor dispersión, eso nos habla de heterogeneidad del tejido, esos pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad y los pacientes que suman ambas cosas, entonces que tengan alteración con la presencia de real tardía, con más una alteración del T1, van a tener un incremento mucho mayor de la mortalidad de aquellos que no lo tienen, por lo cuanto este parámetro lo podríamos utilizar. Parámetros más bajos, como la deformación auricular, que ese sí lo medimos por ecocardiografía, también ha evidenciado que los pacientes que tienen mayor deterioro en la función auricular van a tener mayor riesgo, en especial de empeoramiento de la falla, aunque también algunos de muerte súbita, en ese grupo de pacientes, y ese es un estudio que podemos tener en nuestros estudios de eco. Y fuera de eso, también nos pronostica si ese paciente va a poder desarrollar con más facilidad fibrilación auricular en el futuro. Lo del trabajo miocárdico, que es algo que se está trabajando ahora y que los equipos de eco recientes lo pueden proporcionar, hasta ahora digamos que solamente lo tenemos claro, que incrementa el importante la forma de riesgo en aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico genético. En aquellos pacientes que no tienen una cardiopatía genética, todavía no es claro cuál es su utilidad por una presencia de una disminución del trabajo miocárdico en pacientes que tienen una cardiopatía con un gen específico, sí nos permite hablar más del riesgo de muerte súbita en este grupo de pacientes. Y lo habíamos hablado, no solamente la dispersión del realce del tiempo de T1, sino también la dispersión del realce tardío. Mientras más heterogéneo sea el miocardio, más posibilidades de presentar arritmias y más riesgo de muerte súbita. La dispersión, otro trabajo que hablamos de la dispersión, entonces es el T1 mapping, y lo otro que estábamos hablando es el incremento del volumen extravascular. También los pacientes con mayor incremento del volumen extravascular, que lo realizamos evaluando los tiempos de T1 nativo y los tiempos de T1 post-gadolinio, también nos permite ayudar a tratar de identificar a esos pacientes con mayor riesgo de muerte súbita. ¿Y qué ocurre en la miocardiopatía dilatada? La miocardiopatía dilatada, la guía es aún más compleja, porque entonces nos habla específicamente de cada una de las variantes genéticas y cuáles los resultados que vamos a tener en las imágenes para poder definir si ese paciente tiene riesgo o no. Con otro gran problema, y es que el máximo del 30% de los pacientes vamos a tener un compromiso genético, o sea que nos queda un grupo muy grande de pacientes en los que no sabemos qué es lo que me van a servir las imágenes para definir estratificados de riesgo, y este es en el grupo en realidad en el que tenemos mayores dudas. Entonces, ¿qué nos dice, hablando de manera global de ese grupo de pacientes, sino con compromiso genético? Que esos pacientes que tienen incremento también o la presencia de real C tardío
con gadolinio, aun cuando tengan fracciones de eyecciones por encima del 35%, van a tener incremento de la mortalidad. Y lo importante es que no solamente eso se define, sino que si ambas cosas, si tiene las dos cosas, falla, disfunción ventricular con menor del 35, más la presencia de realce tardío, el incremento de riesgo es del 42%. Entonces tenemos marcadores que son independientes del valor genético, lo cual nos facilita la manera de interpretar el riesgo en estos pacientes. Y lo otro que tenemos es la presencia o no de compromiso de los músculos papilares. Cuando los músculos papilares tienen compromiso y tienen realce tardío, solamente la presencia en esta zona nos incrementa el riesgo a 5,6 años, con un HR de 1,76 para cualquier causa de mortalidad y de 2,3 para mortalidad por riesgo arrítmico. Entonces, solamente esos dos detalles nos permiten estratificar el riesgo en este grupo de pacientes. Y en aquellos pacientes que tienen aún fracción de eyección mayor del 35%, también la presencia de realce tardío y solamente del 7%, la mitad del realce tardío que consideramos para miocardiopatía hipertrófica, van a tener un incremento marcado del riesgo de muerte súbita. Por eso en los pacientes con cardiopatía dilatada no es claro cuál será el punto de corte, porque prácticamente la presencia de cualquier realce tardío ya nos incrementa el riesgo de manera significativa. Entonces, para tratar de estratificar mejor en este grupo de pacientes y no tener que tener la valoración directa por genética para definir cuál es el manejo, se hicieron un trabajo muy interesante en el cual se valoraron los 4 grupos, los pacientes que tenían realce tardío con fracción de eyección mayor del 35, menor del 35, sin realce tardío, y trataron de sacar cuál es el perfil en que lo vamos a evaluar. Entonces, esos pacientes los definieron en 4 riesgos, dependiendo de cuáles de los parámetros tenían presentes. Si tenían solamente la presencia de realce, si solamente pretenían la presencia de la disfunción ventricular, si tenían uno de los dos combinados, o si no tenían ninguno de los dos, o si tenían ambos. Entonces, así lo definieron. Este fue un trabajo publicado en el 2000 en el New England, que es como la manera más simple de estratificar el riesgo en este grupo de pacientes, y se consideraban pacientes de bajo riesgo aquellos que tenían una fracción de eyección no por debajo encima del 35 como lo teníamos estricto, sino aquellos que tienen fracciones de eyecciones mayores del 20% y no tienen realce tardío, los consideraban ya o se consideran de muy bajo riesgo de posibilidades de muerte rítmica, los de riesgo intermedio, los que tenían una fracción de eyección entre el 20 y 35, y los de alto riesgo, los pacientes que tienen una fracción de eyección menor del 35, pero tienen realce tardío con gadolinio positivo. Entonces, es muy diferente tener realce tardío o no. Si no tengo realce tardío, puedo tener una disfunción ventricular mucho mayor sin riesgo, pero si lo tengo con fracciones de eyección mayores, como ya lo habíamos visto también previamente, incluso mayores del 35, voy a tener un incremento marcado en mi riesgo cardiovascular. Y los de intermedio riesgo los defino básicamente por la presencia o no del realce tardío. Por eso, la presencia de realce, sin necesidad de definir un valor del porcentaje, sino simplemente la presencia, nos incrementa marcadamente el riesgo en los pacientes con cardiopatía dilatada. Otros parámetros que estamos utilizando, que cada vez se usan más, obviamente los valores del mapping entre los valores del T1 nativo y los valores del volumen extracelular, que sería también de los tiempos de T1 pre y post contraste. Esos pacientes que tienen mayores tiempos de T1 y mayor volumen extravascular tienen un incremento del riesgo a pesar de que no tengan la presencia del realce tardío. Entonces, nos complica un poco más la cosa, pero en aquellos pacientes que tienen realce tardío, obviamente el riesgo se incrementa de manera más significativa. Y como habíamos dicho, no solamente es que exista o no exista, sino cuál es el grado de heterogeneidad que tiene ese tejido. Mientras más heterogéneo, más riesgo de fibrosis, y ahí es donde vuelve y entra lo que se está hablando ahora, es la parte de la entropía. El problema de la entropía es que digamos que tampoco está definido exactamente cómo lo medimos. Hay grupos que simplemente utilizan una prueba, un programa de fotografía,
Simplemente es que seleccionan la zona y evalúan las curvas que se presentan cuando hago la variación, cuando hablo la entropía de la imagen. Y hay otros que utilizan píxel por píxel y definen cuál es el grado de variabilidad. Entonces todavía no es claro, pero hasta ahora digamos que los dos métodos que se utilizan, uno mucho más simple y uno más complejo, parece que los dos tienen implicación, el mismo implicación pronóstica. Y algo que sí usamos de la eco, que es la presencia de dispersión mecánica, que es un valor muy simple, en los cuales simplemente evidenciamos cuánto es la separación entre los picos de la deformación longitudinal en cada uno de los segmentos. Y es claro que pacientes que tienen unos picos de dispersión inicialmente mayores de 50, pero idealmente mayores de 65, esos pacientes tienen mayor riesgo de muerte súbita y mayor riesgo de empeoramiento de la falla que aquellos pacientes que no tienen dispersión mecánica. Una dispersión mecánica, digamos una dispersión mecánica, la normal la consideramos inferior a 40 milisegundos hasta 50 y por encima de 50 se incrementa el riesgo y se incrementa más el riesgo por encima de 65 milisegundos. La mayoría de los pacientes con cardiomiopatías dilatadas y bloqueadas, por ejemplo, de rama izquierda, van a tener dispersiones por encima de 110 milisegundos. Y como decía, ya en cuanto ya hay metaanálisis hablando de la dispersión mecánica, vemos que es muy claro que la presencia de esta dispersión tiene una sensibilidad alta y una especificidad, dependiendo de los trabajos, puede ser hasta del 90%, que algunos otros pues, han sido mucho menores, pero son parámetros que tenemos muy fáciles en una ecografía normal y que nos permiten ayudar a estratificar el riesgo de manera simple en nuestros pacientes. Cuando tengo la dispersión y tengo la presencia además de realce tardío, como le hemos dicho, cualquier presencia de realce tardío, como en este caso la de cualquier zona, no solamente la de la zona medio septal, que antes teníamos, digamos que unas zonas específicas donde se incrementaba el riesgo, sino que la aparición de de la, del realce en cualquier zona incrementa el riesgo de muerte súbita en este grupo de pacientes. Como vemos, esto ha sido complejo, entonces estamos tratando o se está tratando de evaluar por inteligencia artificial todo el suministrar de todos los datos y que los equipos solos, pues, el equipo de inteligencia artificial con la valoración del electro, la valoración de la eco y la valoración de la resonancia, defina el riesgo que tiene este grupo de pacientes. Y por ahora digamos que los resultados son prometedores, pero la validación que tienen estos estudios todavía sigue siendo muy limitada. Son en pequeños grupos de pacientes y todavía digamos que les falta mayor evidencia para poder que los incorporemos en nuestra práctica diaria. Los mapas paramétricos en los pacientes con cardiopatía dilatada, similar a lo que habíamos visto en los pacientes con hipertrofia, también los pacientes que tienen los mismos parámetros, o sea, que tienen un bajo T1 y que tienen un incremento del volumen extracelular, también tienen incremento en la mortalidad. Pero aquí, a diferencia de los pacientes con cardiopatía hipertrófica, el incremento del tiempo de T2 también nos incrementa la mortalidad. Entonces, cuando tenemos todos los parámetros juntos, es más fácil tratar de diferenciar si esos pacientes pueden ser candidatos a un cardiodesfibrilador o no. Los problemas básicos que tenemos es que en nuestro medio hay muchos equipos que no tienen la posibilidad de realizar mapas paramétricos y que muchos de los centros que realizan estudios con mapas paramétricos no han realizado una adecuada estandarización. Entonces, la interpretación de los resultados puede llevar a confusiones, porque cada equipo debe tener una estandarización propia para su interpretación y son muy pocos los centros que lo han realizado. En cuanto hablamos de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, las cosas las teníamos, entre comillas, más simples, porque básicamente una de las cosas que tenemos es la presencia de disfunción ventricular para definir si el paciente tiene riesgo o no. Pero como este trabajo nos hizo en un grupo de más de 300 pacientes, lo que veíamos es que cuando evaluamos los parámetros del ventrículo derecho, ninguno de ellos nos incrementa el riesgo de muerte súbita.
sea, yo puedo tener disfunción ventricular del derecho, puedo tener realce tardío en el derecho y los riesgos de muerte súbita no se me incrementan. En cambio, el que haya realce tardío en el izquierdo o disfunción ventricular del izquierdo, sí me incrementa dramáticamente el riesgo de muerte súbita. Entonces aquí tenemos claro que en los pacientes en que las imágenes del ventrículo derecho, digamos que a pesar de que la displasia sea del ventrículo derecho, la presencia de alternancia del ventrículo derecho no tiene importancia pronóstica, pero si tengo compromiso del ventrículo izquierdo, directamente me lleva a que el paciente es de alto riesgo. Entonces, solamente la presencia del compromiso del ventrículo izquierdo ya nos lleva a que ese paciente sea candidato a un cardiodesfibrilador. Entonces, en esa sí tenemos que la cosa se nos simplifica mucho. Obviamente, mientras más realce cardíaco tengamos y mayor compromiso, el riesgo va a ser mayor, pero solamente la presencia de compromiso ya nos lleva a un riesgo muy alto. Un poco vamos a hablar de las cardiomiopatías restrictivas. En estas, el riesgo arrítmico generalmente es mucho menor, entonces los parámetros que utilizamos son menos, entre comillas, importantes, pero también tienen cosas que nos ayudan. La amiloidosis, por ejemplo, tiene un muy bajo riesgo arrítmico, pero sí podemos evaluar cuánto es el riesgo que tenemos de progresión de la falla y de sobrevida en esos pacientes que tienen tanto ATR como AL, aunque la mayoría de los trabajos son básicamente en ATTR. Entonces, lo que evaluamos es que esos pacientes que tienen unos tiempos nativos de T1 también elevados, ese grupo de pacientes va a tener mayor riesgo de muerte y de desarrollo de falla cardíaca que aquellos pacientes que tienen un T1 en rangos normales, y lo mismo ocurre con el volumen extracelular, que el volumen extracelular sí es un real marcador, uno de los principales marcadores para el diagnóstico de la presencia de amiloidosis. Entonces, estos dos parámetros nos incrementan el riesgo y estos dos parámetros son independientes de la presencia o no de realce tardío con gadolinio. Estas son también dos de las cosas importantes porque en los pacientes se debe siempre tratar de evaluar, sobre todo si sospechamos cardiopatía hipertrófica de origen no genético, la presencia de los mapas de T1 y de T2, porque cuando no utilizamos los mapas de T1 y T2, tenemos una sensibilidad solamente del 50% para el diagnóstico de estas patologías, en especial la amiloidosis, y solamente del 30% para el diagnóstico de Fabry. Entonces nos perdemos muchos pacientes si los estudios que realizamos no tienen la posibilidad de realizar mapas paramétricos adecuados. En la enfermedad de Fabry, aunque sí tiene mayor presencia de riesgo arrítmico que en la amiloidosis, y digamos que todavía no tenemos claro cuál es la forma de estratificarlos, porque la presencia de fibrosis generalmente ocurre de manera más tardía. Una de las cosas que más se altera en ese grupo de pacientes es el tiempo de T1, que normalmente es más corto, que solamente hay dos patologías que acortan el tiempo de T1, en la enfermedad de Fabry y el depósito de hierro. Cuando lo utilizamos esos marcadores dentro de la estratificación de riesgo, la presencia de esos valores más reducidos del T1 nos incrementan el riesgo de eventos adversos a 5 años en el grupo de pacientes con enfermedad de Fabry. En la enfermedad de Fabry, sí es un sine qua non siempre dar mapas paramétricos, porque si yo no tengo mapas de T1 en esos pacientes, no puedo ni definir el diagnóstico ni definir el riesgo que tiene ese paciente a un futuro. Mensajes que tengo para llevar. Básicamente lo que tenemos, ninguno de los métodos que tenemos para estratificación de riesgo en nuestros pacientes con cardiopatías son perfectos y los cambios de los riesgos son dinámicos, no solamente por los aspectos clínicos, sino por los aspectos de imagen. Entonces los pacientes deben ser reevaluados de manera, entre comillas, frecuente, mínimo cada 2 años, para definir si el riesgo con el que persiste es el mismo que tenemos en el inicial o si ha cambiado, obviamente si ha aumentado el riesgo. La evaluación periódica es indispensable, al menos cada 2 años. Y los estudios de imágenes, especialmente estudios de imágenes avanzadas, tanto de eco como de resonancia, son
muy importantes para definir cuál es el riesgo que tienen nuestros pacientes y cómo los vamos a manejar. Los parámetros que más nos aportan, a pesar de todos los problemas, siguen siendo la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la presencia de fibrosis o no en el real C torcido con gadolíneo. A pesar de todos los problemas que tenemos para su interpretación y la variabilidad interobservador, siguen siendo los parámetros más válidos que tener. La estratificación sigue siendo compleja y las técnicas avanzadas que tenemos por eco, la deformación, el trabajo miocárdico, el estreno auricular, el ventricular, el del derecho, a pesar de que muestran que posiblemente tengan mucho valor, los trabajos en los que se han basado son muy pequeños, generalmente en poblaciones únicas, no hay estudios multicéntricos, entonces todavía la utilización en la práctica son más difíciles. Pero en aquellos pacientes en los que tenemos dificultades, la suma de los resultados, tanto de los parámetros óptimos de la resonancia como los parámetros de eco, nos pueden ayudar a diferenciar, sobre todo en esos pacientes de riesgo intermedio, si el paciente se puede beneficiar o no de un cardiodesfibrilador o de un seguimiento eh, más, más constante. Y la posibilidad que tengamos de utilizar inteligencia artificial, aunque en un futuro puede ser muy prometedor, actualmente no está validado y no tenemos cómo usarlo en la práctica clínica habitual. Con esto les dejo mis notas y quedo pendiente por si hay alguna pregunta que pueda resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una excelente conferencia. Realmente, pues, es un tema bastante importante para nosotros, todo el manejo de los pacientes con cardiomiopatías. Yo tenía de pronto dos consideraciones o preguntas. Si bien todos los parámetros que nos presentan llegan entonces a ser muy importantes, una de las dificultades que nos enfrentamos en el día a día es que se necesita un experto en este tema, tanto para ecocardiografía como para la lectura e interpretación de las resonancias. Y a veces tenemos pues los informes muy buenos y a veces de pronto de otras partes que no es tan bueno, que nos dificulta de pronto el abordaje por este medio. Que de pronto sugerencias, recomendaciones usted podría generar para de pronto tratar de solucionar en parte este segmento. Y la segunda, pues ahí algo lo mencionó, eh, ¿cuál es su perspectiva respecto a la inteligencia artificial? De pronto en este momento no está válida, pero a futuro, ¿qué perspectivas se vienen respecto a esto en cuanto a la imagen cardíaca? Muchas gracias. Yo considero que la solución es exactamente la misma para las dos. ¿Qué es lo que se ha planteado y qué es lo que se está haciendo en centros ya de manera práctica donde no hay grandes expertos en imágenes? Por ejemplo, en muchas zonas de África y estas, todo lo que se hace siempre, el estudio inicial es por inteligencia artificial. Y aunque la inteligencia artificial no es mejor que un experto, es mucho mejor que alguien inexperto leyendo imágenes. Entonces, siempre lo que hacen en esos centros es, primero se hace un screening con inteligencia artificial y después de que esos pacientes que quedan como muy complejos pasan al experto para definir si ese paciente tiene o no compromiso y qué tipos de compromiso tiene. Entonces yo digo que muy probablemente la solución para eso va a ser la última y lo que se está atendiendo. Usted no necesita tener eh, 10 ecocardiografistas muy buenos y 10 que le dan resonancias muy bien, si usted no que necesita un súper experto y unos muy buenos de programar de inteligencia artificial. Entonces a lo que tendemos es a tener unos médicos con mayor especialidad en imágenes y otros grupos que no tengan tanta especialidad y que hagan los estudios básicos. Eso es como la tendencia, porque pues, obviamente es difícil tener en muchas zonas que la formación es adecuada, pues, digamos que se ha implementado más en las zonas surafricanas, en las cuales no la posibilidad de tener un experto es mínima, entonces la inteligencia artificial juega un papel fundamental. Y aunque al final todavía no reemplaza al gran experto, sí puede reemplazar a todos esos que no son tan expertos.
Muchas gracias, doctor. Acá en el chat tenemos una pregunta del doctor Fernando. Pacientes con cardiomiopatías que son atletas, incluso varios de estos algunas veces terminan con CDI. ¿Cómo definiría hacer seguimiento en el grupo de pacientes que desean retornar al ejercicio competitivo y qué tan seguro es volver a sus actividades? Digamos que ese es un tema súper debatido, pues ahí podemos hacer solamente la conferencia de eso. Pero lo que está claro es, cuando yo paciente tengo, dependiendo del grado de fibrosis, que la obstrucción esté resuelta, aún con cardiodesfibrilador, si ese paciente lo considero que lo tengo controlado y que el riesgo es intermedio, pero tenía condición de cardiodesfibrilador, el paciente puede volver a una práctica deportiva. O sea, el que yo tenga un riesgo de muerte súbita y un requerimiento de desfibrilador no me obliga a que ese paciente no tenga mortalidad. Además, porque es que, como les decíamos, sobre todo en los pacientes, que la principal causa de esos pacientes obviamente es cardiopatía hipertrófica y la presencia de obstrucción. Como vemos, esos pacientes, aunque tengan obstrucción con el ejercicio, eso no les incrementa el riesgo de muerte súbita. Eso incrementa el riesgo de falla cardíaca, puede que me haga un simple, pero no incrementa el riesgo de muerte súbita, porque cada vez se reevalúa más el quitarles la actividad física a ese grupo de pacientes, porque los estudios de seguimiento han mostrado que en realidad la mortalidad incrementada solamente por la realización de ejercicio. No es así que es más fácil, se muere ese paciente estando en la casa descansando que durante el partido de fútbol de la liga. Entonces, que le quitemos la actividad física no va a incrementar las posibilidades de vida. Se nos va a morir igual. La presencia de la obstrucción con ejercicio y las arritmias no son predominantes con ejercicio, sino predominantemente en reposo. Perfecto. Tenemos también una pregunta del doctor Carlos José. ¿Qué tanto nos aporta la caracterización de riesgo, muerte súbita y pronóstico, la prueba de esfuerzo convencional o cardiorrespiratorio? La prueba de refuerzo convencional, muy poca. La prueba de esfuerzo, la ergonometría, sí, es así y es uno de los parámetros que se ha utilizado sobre todo en cardiomopatía hipertrófica. Los pacientes que incluso tienen deterioro del consumo de oxígeno mucho antes de que tengan deterioro del resto de la clase funcional o que tengan obstrucción. Entonces, sí, la prueba de esfuerzo solita no tiene tanta importancia, pero la ergonometría con gasometría sí nos ayuda mucho a estratificar ese riesgo de esos pacientes, incluso antes de que aparezcan otras alteraciones. Perfecto. Tenemos también levantada la mano de la doctora Lía, una de nuestras fellows. Lía, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Tenía dos preguntas. La primera se solapa un poco con las preguntas que estaban en el chat respecto al papel del ecoestrés con ejercicio y la prueba cardiopulmonar en el contexto de estas cardiopatías, específicamente de la cardiopatía hipertrófica, creo que igual quedó ya respondida con el comentario del doctor. Y la segunda pregunta era respecto al strain auricular. Si usted piensa que debemos estar hablando mucho más de este parámetro, qué papel tiene no solamente en la cardiopatía hipertrófica, sino en el resto de cardiopatías, porque a veces vemos y frecuentemente cada vez vemos más el reporte del strain ventricular, pero a veces, aún teniendo el equipo, el software para procesar el strain auricular, no se reporta este parámetro. ¿Qué opinión tiene al respecto en ese sentido? Muchas gracias. El strain auricular es incluso ahora más importante que el strain ventricular por varias cosas. Una, no necesito el software más barato. Uno, dos, es más simple de hacer, es más reproducible y tiene mayor implicación pronóstica que el strain ventricular. Entonces, siempre que sea posible, deberíamos hacer y deberíamos informar que hay muchos parámetros de variabilidad, que cuál es el valor normal, que no, entonces muchos ven que es que no, que todavía no está muy claro, pero tenemos muy claro dos puntos: cuando el paciente tiene mayor riesgo y cuando tiene menor riesgo. Entonces, en cualquier equipo, un strain auricular
menor de 18 se correlaciona con una cosa que llamamos una disección electromecánica, y es que a pesar de que tenga un ritmo sinusal, esa aurícula no está funcionando y eso me incrementa el riesgo en todas las cardiopatías de presentar fibrilación auricular y presentar mayor riesgo de progresión, de falla, o incluso nos hace diagnóstico de disfunción es diastólica, aun cuando el resto de los parámetros sean aparentemente normales. Y es uno de los primeros cambios que aparece cuando yo tengo los pacientes, por ejemplo, que han llegado con sospecha de haber tenido una fibrilación auricular, pero cuando llegó el paciente está en ritmo sinusal. El que yo tenga un estrés auricular, a pesar de que el ritmo sinusal que esté bajito, me dice que muy probablemente el paciente, si el cuadro que tuvo fue una fibrilación auricular. Entonces, en términos generales, debería estar en todos. Es más simple y tiene mayor incluso valor pronóstico que el ventricular. Muchas gracias, doctor. Eh, el otro velo, Juan Nicolás, también tiene la mano levantada. Tienes la palabra, Juan. Profe, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Yo tengo como unas dudas con respecto a lo de la prevención primaria en aquellos pacientes que tienen cardiomopatía dilatada. Eh, Primero, si uno se enfrenta a un paciente que de entrada ya tiene pues una FEBI menor del 35%, por primera vez diagnosticada, que hicimos pues todo el ejercicio y descartamos pues las etiologías más comunes y consideramos que tenga una cardiomopatía dilatada. En esos pacientes deberíamos primero esperar el tratamiento con toda la terapia médica y evaluar luego si persiste con la fe y caída para determinar si se beneficia de un implante de un cardiofibrilador o si, a diferencia pues de la cardiopatía isquémica, por ejemplo, uno no debería esperar pues todos estos primeros 3 meses de tratamiento. Y lo otro, con lo que usted decía, que independiente pues del porcentaje de realce tardío con gadolinio, estos pacientes tienen mucho mayor riesgo. ¿Usted qué pues, qué consideraría en nuestro medio, pues teniendo en cuenta el valor alto de esas terapias, si entra cualquier paciente con una fe menor del 35% y cualquier grado de realce tardío sería candidato a un CDI? Bueno, es así, digamos que eso con la literatura no está resuelta y son muy conceptos más que tienen que ver, digamos, que de lo que uno asume eh, de manera global. Primero, el problema cuando los vemos inicialmente es que cuando los vemos inicialmente nosotros no sabemos inicialmente frente a qué tipo de paciente estamos, porque yo puedo tener una cardiopatía dilatada simplemente como una fase final de una cardiopatía hipertrófica que está en burnout, puedo tener una cardiopatía dilatada secundaria a una cardiopatía hipertensiva final. O sea, tengo múltiples etiologías de cardiopatía dilatada, entonces tengo que estar claro que estoy enfrente de una cardiopatía posiblemente genética o idiopática. Tengo que haber descartado todas las otras posibilidades, que no sea un Chagas, que no sea que cada uno de esos otros parámetros va a tener parámetros diferentes para definir si es difusión ventricular. Como la mayoría de los pacientes, no tenemos siquiera pruebas genéticas y no tengo claro si el paciente sí lo que tiene es una cardiopatía dilatada en los países en cuanto tengo la posibilidad de tener estudios genéticos y son compatibles, ahí sí yo no esperaría el tratamiento para definir a la paciente de un cardiodesfibrilador, pero como en la mayoría de los pacientes no vamos a tener esa posibilidad, si la utilización del tratamiento adecuado, que no terminamos con un cardiodesfibrilador en un paciente que lo que tenía era una taquicardiomopatía o una hipertensión arterial que estaba callando final o que no esté con la cardiopatía hipertrófica en fase final y que no tenga más del 15% de realce tardío, porque entonces ahí sí no sería una prevención adecuada. Entonces creo que para nosotros sí nos toca, la mayoría de los pacientes, esperar el manejo médico antes de definir solamente si tendríamos el componente genético claro, si se personalmente definiría que es la implantación la que se podría hacer de entrada, la implantación del CDI para riesgo cardiovascular. Tenemos también por acá la mano de la doctora Clara Inés. Bien, pues la doctora tiene la palabra. En el que se quedó la mano. Bueno, por acá en el chat tenemos la preguntita, profe. Uso de strain longitudinal, aumento de volumen extracelular en cardiopatía dilatada no isquémica, un marcador
de riesgo de muerte súbita. ¿Cuál es porque el estudio de strain ventricular está muy claro, realizado también por resonancia. El que está realizado por eco, a pesar de que hay estudios, digamos que la variabilidad ha sido mayor y no está tan claro. En realidad, casi todos los pacientes que tienen cardiopatía dilatada van a tener un strain que va a ser menor de 10. Entonces, por eco, todavía digamos que no hay un punto de corte exacto, aunque la disminución del strain me incrementa el riesgo. No hay claro un punto de corte que diga pacientes con strain menor de 15, menor de 12 van a tener un mayor aumento de la mortalidad. Eso no está claro. Lo que sí Profe, está claro es, perdón, sí. era realce tardío gasolinio. Me Ah, equivoqué. bueno. Entonces, ahí sí, ahí sí me baso, digamos, que en el artículo, en la propuesta salió en JAC, porque todo depende de si existen, ahí solamente está el realce tardío y el realce tardío, entonces solamente, como si solo, es un marcador de riesgo. Que todavía para muchos está con simplemente la presencia, para otros grupos está definir alrededor de por encima del 7,5, 10% de fibrosis para que se incrementa más el riesgo de mortalidad. Entonces, digamos que donde tenemos unos sistemas de salud en los que es más difícil, no puedo implantar a todos los pacientes que tengan 2% de fibrosis y un cardiofibrilador, probablemente un punto de corte de 10, un poco por inferior a lo que tenemos en cardiopatía hipertrófica, podría ser a futuro una indicación, pero eso es on-label, eso no está totalmente claro. Y en los volúmenes extravasculares, como digamos que el estudio de los mapeos es relativamente reciente, aunque el incremento de esos valores está claro que incrementan la mortalidad, el punto de corte específico todavía no está definido. Entonces, eso nos queda como tarea para el futuro, cuál sería el punto de corte para definir que el riesgo es mayor y que esos pacientes se suman. Pero si yo tengo sumatorias, tengo 10% del realce, un incremento marcado del volumen extracelular, una disfunción ventricular, aunque no haya otras condiciones, obviamente todo eso me favorece que yo piense que ese paciente va a tener mayor riesgo que la implantación de un CDI como terapia, como prevención primaria puede ser mucho más efectivo. Muchas gracias, doctor. Ya acá la doctora Clara Saldarriaga ya tiene activado el audio. Tiene la palabra, doctora. Gracias, Jorge Mario. Quiero felicitar a Jairo porque es un tema que realmente es de mucho interés. Veo aquí gente conectada de todo el país. También están todos los fellows del programa de UPB. La verdad, nosotros que somos muy entusiastas por el tema de la cardiopatía hipertrófica y que vemos estos pacientes, observamos con mucha frecuencia lo que él mencionó, mucha variabilidad en la medición del grosor del septum por ecocardiografía. A los pacientes solamente les miden en reposo el gradiente y no les hacen maniobras para provocar la obstrucción. Entonces, quería preguntarle si quiere contarle a las personas que nos acompañan hoy cuál es la manera correcta de medir el septum, qué se debe excluir en el momento en que se hace la medición y cuál es el protocolo que se le debería hacer a todos los pacientes por eco, independiente de que en reposo no tengan obstrucción. Muchas gracias. Entonces, primero, la medición, lo más importante es que yo esté seguro que estoy haciendo un corte perpendicular al septum para poder definir el punto de mayor hipertrofia. Cuando yo tengo un equipo biplanar, o sea, un equipo de los que hace 3D que hace biplanar, entre comillas, es muy sencillo. Yo simplemente pongo el eje largo, pongo el otro eje y me aseguro que estoy haciendo un cortecito bien bonito, me voy al eje corto y en el eje corto hago todas las medidas, teniendo en cuenta de no coger las trabéculas del ventrículo derecho. Ese sería el punto ideal y es la misma manera en que se hace en resonancia para hacer la medición del septum, pero cuando hago solamente en el eje largo, la posibilidad de que yo esté haciendo un corte transversal o que coja o que con mucha parte del ventrículo derecho lo asuma como septum es mayor. Entonces debería hacer la medición en varios cortos, en varios cortes de eje corto que esté seguro que son perpendiculares. Para la obstrucción, lo primero siempre ser muy visual de dónde está ocurriendo la obstrucción, porque lo que más se nos pasa son las obstrucciones medioventriculares. Entonces, pacientes muy sintomáticos que le hacen frutado flojo, que usted le encuentra, y usted se basa solamente en el tracto de salida, y el paciente usted nunca le encuentra la obstrucción porque está a nivel medioventricular 1.
Dos, ser juicioso con las maniobras de Valsalva. La doctora Luisa tiene una experiencia muy buena en eso, pero no debe estar por aquí, pero una de las cosas que se hace es tratar de evaluar. Hay varias, una es ponerlo a soplar por una jeringa o cualquier obstrucción delgada. Si usted tiene posibilidad de medir cuál es el grado de evaluar que sean 40 milímetros de mercurio, pero generalmente simplemente con evaluar que el paciente tenga un desplazamiento del septum interauricular cuando está realizando la maniobra de Valsalva, yo estoy seguro de que está haciendo una maniobra de Valsalva adecuada. Cuando no, simplemente se anota, no se puede evaluar por maniobras de Valsalva, hay que buscar otro método y el método que sigue es, idealmente, es ponerlo a hacer cuclillas, evaluar antes y después la obstrucción, o levantar los miembros inferiores, o la posibilidad de hacer una terapia postprandial, o sea, cuando haya vasodilatación. Una cosa que es llamativa que a veces hemos visto es pacientes que en reposo no se logran, que no tienen incremento de las velocidades en el tracto de salida, que uno les dice lo más probable es obstrucción, pero entonces no le piden este ejercicio, sino que les piden eco transesofágico. No sé por qué, pues aunque se puede hablar la válvula mitral, si está presente la obstrucción. Y cuando llegan los pacientes a hacer el eco transesofágico con las 6 horas de ayuno, usted simplemente pone el transductor y ya tiene gradientes. Entonces, a veces solamente las condiciones de bulimia del paciente cuando realizo el estudio me pueden variar que el paciente aparezca en obstrucción. Entonces, a veces hay que, cuando quedan las dudas, puede hacer el estudio seriado si el paciente no puede hacer ejercicio, porque algunos pacientes, pues digamos que están en condiciones que no hacen adecuada capacidad física y que no tienen adecuada capacidad para realizar maniobras de Valsalva. Muchas gracias, doctor Jairo. Bueno, creo que tenemos espacio para ya la última intervención de la mañana. Doctor Roberto, tiene la mano levantada. Aló, doctor Jairo, muchísimas gracias, muy buena presentación. Profe, una pregunta. Ante la sospecha de una cardiomiopatía, ¿usted cree que deberíamos tamizar a todos los familiares, por lo menos de primer grado, de ese paciente? Y segundo, bueno, primero hacerlo y cómo hacerlo. Y segundo, si usted tiene conocimiento de algún grupo muy sólido de nuestra región, de nuestra ciudad, que realice consejería genética, digamos que tenga un grupo de consejería genética para estos pacientes. Sabemos que no es, digamos que sencillo y a veces la consejería genética y el manejo o los estudios genéticos indiscriminados podrían tener más daño que beneficio. Muchas gracias, profe. Bueno, eh, o sea, cuando yo tengo, no sospecha, porque pues, digamos que yo puedo tener un paciente que tengo sospecha y termino siendo una cardiopatía hipertensiva, pero cuando yo sí tengo claridad que lo más posible descarte todas las causas y el paciente lo posible que tenga una cardiopatía hipertrófica, sí, se deben estudiar todos los de primer grado. Si los cuadros que nos dieron genéticos no nos dieron, si los diagnósticos por imágenes, recuerden que aunque en cardiopatía hipertrófica aparecen mucho más temprano los cambios en el electrocardiograma que en el eco. Probablemente, si no tengo otros síntomas, las posibilidades de hacer seguimiento con el electrocardiográfico, en caso de que yo no tenga la posibilidad de hacer estudios avanzados, podría ser una ayuda importante. En cuanto a la consejería genética, estamos mal porque digamos que nosotros teníamos hubo un centro muy importante que se acabó porque nadie le mandaba a la gente, entonces digamos que lo que nos falta es cultura para enviarlo. Yo trabajo también en un centro en el que vemos enfermedades huérfanas y cardiomiopatías, y ese centro tiene un grupo de genetistas que, digamos, están acostumbrados a ver pacientes con cardiomiopatías y podría ser, y es un sitio de referencia para cierto, aunque vemos más Fabry, Amilo, Dano y otros también. Tenemos algunos pacientes con cuadro de cardiopatía hipertrófica y el grupo de genética es fuerte, que es el Centro de Inmunología y Genética, sí, tiene un grupo de genetistas que tienen experiencia en este asunto. Bueno, muchas gracias, doctor. Siendo ya más de las 8, damos como tal finalizada la sesión el día de hoy. Agradecer al doctor nuevamente por su excelente conferencia.
como egresado pues de nuestro programa, felicitarlo y desearle a todos como tal un feliz día para hoy. Muchas gracias a todos por la atención. Feliz día.